Mira, un dato muy importante. Sabes que una encuesta recientemente realizada por la encuestadora Gallup reveló que el 46% de los dominicanos, si tuvieran la oportunidad de irse del país, no lo pensarían dos veces. El sentimiento dominicano es coger un pasaporte, subirse por la escalera de un avión y largarse de este país. Ese es el verdadero sentimiento nacional. Usted sale a preguntar por ahí cuántos dominicanos ahora mismo aspiran a irse y por la razón que sea, son más los que se quieren ir que los que se quieren quedar. De la razón económica que empuja a miles de dominicanos y dominicanas a salir huyendo del país. ¿Por qué se van nuestros jóvenes? ¿Por qué se quieren ir? Es que el que se pueda ir legal, váyase, porque este país no hay forma de que te dé las principales cosas. Esos apagones, ese servicio de transporte, esa agonía que tiene la gente, incluyendo la seguridad incluso, son elementos que hacen que los jóvenes piensen en irse. Dicen, yo cómo me voy a mantener, yo cómo voy a hacer, yo cómo voy a crecer, yo cómo voy a tener oportunidades. Quiere decir que de cada 100 personas que se nos van de nuestro país, 75 Estados Unidos. 7 países concentran más del 90% de la inmigración dominicana. Entonces nos vamos a la siguiente. ¿Por qué la gente se quiere ir? Es la siguiente. La mitad de la población dominicana quiere irse. Dice, incapacidad de la economía y la sociedad dominicana de garantizar una vida digna a la población. Si le preguntamos a la gente, si tú tuvieras la oportunidad de irte, ¿te irías de República Dominicana? La mitad de los dominicanos dicen que sí, que se van. A veces, no sé, yo no tengo aspiración de irme de mi país. Pero a veces uno ve vaina que tú dices, cualquiera coge su pasaporte y se larga. Lo que hay que ver es el número de dominicanos que quieren irse. Los dominicanos y dominicanas quieren irse y la delincuencia es el mayor problema, pero ¿quieren irse para dónde? Arrancamos el año poniendo el ojo en un estudio de la Gallup que arrojó que cerca de la mitad de los dominicanos quieren emigrar. La mitad, señores y señoras. Para que se hagan de una idea, en Siria, mientras caían bombas de los cielos, la gente reportaba menos ganas de largarse, como se dice por ahí, que lo que reportan los dominicanos y las dominicanas. Según el estudio, la principal razón es la delincuencia. Claro está, caminar en las calles es casi un acto de valentía o si no, uno de imprudencia. Quienes tienen vehículos suben a ellos con prisa y ponen seguros de inmediato. Las mujeres andamos abrazadas de nuestras carteras. Más de una familia ha tenido que sentarse con sus hijos a explicarle que si un atracador quiere su celular, no se tarde en entregarlo porque podría perder la vida. Vivir en este país es una odisea. No le culpo tampoco si se quiere ir, si tras tanto cada día quiere emigrar. Por eso les decía que los números como ese, de que casi la mitad del país quiere emigrar, son duros. Pero la realidad detrás de esas cifras es aún más difícil. De las cosas más básicas de la vida es transitar, por ejemplo. Claro que la mitad del país se quiere ir, si ni eso. A pie te atracan. La condición o las condiciones, mejor dicho, del transporte público parten el alma. Y si andas manejando, no te salva nadie de que un agente de tránsito se invente una multa para cobrarte por olvidarla. No hay forma. Estamos bajo secuestro en nuestros hogares. Y ahí no es cualquier secuestro tampoco. ¿Quién se atrevería a dormir tranquilo sin ponerle más de un pestillo a la casa? Yo estoy vendiendo todo, yo me quiero ir del país porque tengo miedo que a una familia mía le pase algo, que a mí me pase algo. Y esto es lo que anima a muchos dominicanos a abandonar su tierra para irse a aguas extranjeras, a buscárselas como sea, ante la inequidad salarial, ante los bajos salarios, ante la desesperanza de que usted pueda progresar, pues prefiere desgaritarse de su país porque entiende que aquí no están dadas las condiciones ni las oportunidades, sin importar siquiera que usted se forme en una universidad. Okay. Lo que hay que hacer es, ¿sabes lo que hay que hacer? Y lo he dicho y lo vuelvo y lo repito. Tú el joven que pueda coger una yola por Miche, que coja su yola y déjele el payeto azaroso. ¿Y para dónde tú te vas? Coja para el diablo si es necesario. Oiga, váyanse de aquí y déjenle el payeto ladrones. Que yo no me voy de este país ya por la edad que tengo y por mi hija que está ahí. A estos ladronazos lo que hay que darle a este país ya. No, pero mira ese tipo de vaina.
¿Y quién va a tener eso haciéndole riqueza a estos tipos aquí? ¿Pero en qué eso? ¿Y yo me voy a levantar de mi cama para hacerle riqueza a estos tipos? Se lo estamos haciendo. Esto es sinvergüenza. José, váyase para el carajo, coño. Vamos a la pausa, José. Por lo que yo veo, vamos a tener que mudarnos. Por eso que todo el mundo se quiere ir de aquí, porque uno gana poco, entonces los gastos son muchos, pero no tienen que entender que es el alza de los precios que realmente no está pensado para el dominicano, y eso da pena. Algunos consideran la situación de altos precios en los productos, alimentos, combustibles, inseguridad y la falta de empleos, así como la quiebra de pequeños negocios. Están dispuestos a irse del país, muchos, por la situación económica actual. Claro que lo haría rápidamente y me fuera de aquí, de esta selva. Por toda la mala vaina que están sucediendo aquí. Aquí el dinero a usted no le alcanza para nada, ¿me comprende? Aquí nada más tienen el dinero un grupito de riquitos, de ricachones, son los que viven bien. Aquí no hay facilidades. Es por eso que yo, si pudiera irme en una yola, me fuera. Otros dijeron irse por la falta de oportunidades de trabajo en la nación que los vio nacer. Pero de una vez, porque es que no hay facilidades. De un total de 13 países de Latinoamérica, la República Dominicana y Ecuador ocupan los primeros lugares con un 46%, seguidos de Honduras con un 44%, Nicaragua con un 41% y Colombia y Perú empatados con un 40%. Entonces el que se pueda ilegal, váyase. O sea, condenamos a las personas a vivir en un exilio emocional, aparte de que ya tienen una situación económica precaria. Se están yendo en yola. Se están yendo, señores, hace 3 semanas encontraron a 2 ciudadanos dominicanos que se fueron en la rueda de un avión. Lo encontraron congelado. ¿Por qué que se van de aquí? Señores, falta de oportunidades. La gente gana muy poco dinero. La gente se le va mucho dinero en comer, en pagar alquiler, en pagar colegio, en pagar transporte, en pagar medicina. Un país donde los seguros médicos no funcionan, no sirven. Un país donde los hospitales no sirven para los pobres. Un país donde el sistema de transporte ha colapsado. Un país donde comer arroz con huevos es un lujo. Ese es el país donde nosotros estamos viviendo.